Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Bueno, seguimos con más iLíderes por 25. Norbert, teníamos pendiente esta entrevista para iLíderes por 25. Sabes que en iLíderes por 25 lo que hacemos es un homenaje a estos 25 años de digital commerce en Iberoamérica, y los protagonistas como vos cuentan en primera persona cuáles fueron los tres momentum, y vos siendo uno de los Ayrton Senna del digital commerce a nivel de operación y logística. Te voy a poner en el aprieto de que vas a tener que elegir los tres momentos a nivel de operación y logística que fueron los momentos, si queremos, aceleradores, que le dieron anabólicos a nuestro ecosistema. Pero antes de empezar, vos sabés que esto es parte de Génesis de un futuro digital, que es Génesis Futuro.digital. Ahí tenemos 25 libros que cuentan con más de 200 entrevistas a nuestros iLíderes. ¿Cómo llegamos a estos 25 años del ecosistema? Entonces, ¿vos te imaginabas que íbamos a hablar de 25 años? Porque vos estabas flaco, no tenías canas, te queda pelo todavía algo. Todavía me queda pelo. Me olvidé los anteojos, con lo cual ya te hice dos cosas. Uso anteojos y me falla la memoria en algunas cosas. A ver, no, nunca... Son muchos años, son ¿no? Muchos años. Pero 25 años, cuando uno empezó, parecían lejanos y llegamos, ¿no? ¿Y qué te parece esos 25 años de ecosistema? Son 25 años también de mucho aprendizaje. Principalmente, digamos, el esfuerzo, hoy lo conversábamos, el esfuerzo puesto en físico-mental, de invertir tiempo nuestro también en construir este ecosistema, en entender, cuáles son las capacidades que se tienen que construir en un determinado momento para facilitar o para acelerar el desarrollo del ecosistema. Digo facilitar porque es en condiciones normales, pero momentos como pandemia, por ejemplo, donde todos tuvimos que hacer cosas de manera más acelerada para poder ponernos al nivel que nos exigían la demanda en un contexto muy particular. ¿Y cómo empezó el Norbert digital, no el piloto? Porque vos en este caso sos más ingeniero que piloto, ¿no? Sí, gracias. Entonces, dentro de la analogía de la escudería. Pero, ¿cómo empezó, no el ingeniero, cómo te involucraste vos en tus primeras escuderías, sino cuál fue tu primer contacto con el digital? En el caso mío fue un Spectrum 32K en cuarto grado de un amigo, en las que tenías que calibrar, la casetera para poder cargar lo que programaba, ¿no? En 32K de memoria. En el caso tuyo, ¿qué fue? Mi primer contacto con lo digital, ahora me hiciste acordar, yo usaba internet para investigar. Línea de tiempo, me tenés que decir año. Te estoy hablando año 96, 97 en Argentina. Me iba hasta la biblioteca del colegio donde estudiaba, y desde que tenía una computadora con conexión a internet, dial-up, sí. Y desde ahí me conectaba y buscaba papers sobre, obviamente, trabajos prácticos que tenía que hacer en el colegio. Ese fue mi primer contacto con internet. ¿Y tu primera escudería cuál fue? Mi primera escudería, te diría empresa. Sí. Fue contigo. Cuando arranqué en comercio electrónico en Latinvía. En Latinvía. Esa fue mi primera escudería. ¿Línea de tiempo, te acordás? Línea de tiempo fue año 2008, 2009, por ahí. 2009. Es el primer contacto que tengo con comercio electrónico. No hablábamos ni de comercio digital, ni de comercio unificado. Era comercio electrónico, era e-commerce. Era e-commerce puro. Era el origen. Sí, que eso, cuando salíamos del oscurantismo, ¿no? Porque ahí fue cuando empezó
empezó a pegar la rampa de crecimiento nuevamente. Sí, el crecimiento, yo creo que es claro, a partir del año 2005 que empieza a despegar el comercio electrónico. Tuvimos el boom de la .com y después vino, es una época de oscurantismo, que ya está el libro disponible, por eso entren en Génesis Futuro.digital, es muy interesante entender esta lógica de comprender el pasado para dominar el presente y poder surfear lo que se viene a futuro. Pero hubo una enseñanza ahí, digo, porque ese oscurantismo creo que nace de... Estamos muy acostumbrados a lo que falla, lo descartamos. Entonces quizás esa primera burbuja que cuando explota, digo, a partir de ahí quizás es por eso ese oscurantismo de esto no va a prosperar, y no, finalmente terminamos demostrando que lo digital, digámosle así, lo digital, más allá, si se quiere, de empapar o de crear un canal de comercio o un canal de contacto, termina hoy, acabamos de hablar de inteligencia artificial de repente en el punto de venta y de la multicanalidad y del comercio unificado, con lo cual hoy completamente trascendemos lo que es el e-commerce como canal en sí. Bueno, y de ahora para ganarte, vos sabés que tengo mi casco dando vuelta, sí. Esto va a ser para tus nietos, para que digan qué hacía el abuelo. Bueno, el abuelo fue uno de los Ayrton Senna del digital commerce en la región. Para vos, ¿cuándo fueron o cuáles fueron los 3 momentum, así que vos decís, estos fueron, a partir de ahora, esto despega o hubo un antes y un después, ¿no? Viste que uno en marketing está la era de los buscadores, la era de las redes sociales, la era del retail media, podemos poner, la revolución mobile. ¿Cuál para vos fueron esos 3 momentos? Primer momento, y esto es un poco el reflejo después de esa primera escudería, ese digamos, crecimiento y ese desarrollo profesional que hice más conectado con la logística. Creo que el primer momento es cuando la logística reconoció que estaba corriendo por detrás a un nuevo modelo e intentó ponerse al día, ¿no? Sí, cuando los grandes jugadores en ese momento, Oca, Andreani, Ocasa, hasta te diría los worldwide, viste, DHL, FedEx, empezaron a decir, bueno, tengo que hablar de e-commerce, ¿no? Porque antes no se hablaba de e-commerce, no había un servicio de e-commerce, no se atendía al e-commerce. Te diría, con procesos, ¿no? Porque la verdad tuvieron que adaptar todo a los procesos a un cliente mucho más exigente que el tradicional. Sí, y que aún hoy sigue siendo todo un desafío, ¿no? Digo, hoy, de hecho, hasta las mismas empresas retail, o bueno, escuchábamos casos como e-commerce B2B ahora, digamos, todas las empresas tienen que repensar su cadena de suministro, su supply chain. ¿Y eso en qué año lo pones? ¿En qué línea de tiempo? Y yo creo que ahí sería un poquito más reciente. Si bien siempre hay jugadores que son innovadores, que son los grandes players, digo, puedo hablar de un caso como de repente Walmart, digo, estoy leyendo Walmart ahora, por ejemplo, que está desplegando casi 90 millones de sensores en 4.000 tiendas. Y no, bueno, que está desarrollando su flywheel a nivel de metro cuadrado, y que el metro cuadrado lo está poniendo con todo lo que es retail media, con todo lo que son las nuevas avenidas de ingresos, lo pone como algo que impacte al mercado, más allá de su cliente o su negocio tradicional, que lo amplíe al negocio colaborativo, ¿no? A terceros. No, este momento no necesariamente es el segundo, pero lo pongo más reciente. Yo creo que ahí pandemia como que nos cambió el mindset a todos. A mí también, de hecho me hizo reconocer, más allá de ese momentum que tuvo la pandemia, pero post pandemia, creo que ahí replanteamos la configuración del negocio y entendimos que, digamos, ambos mundos si se complementaban, el negocio podía funcionar mejor. Entonces creo que este impacto que tiene en la supply chain lo pongo más reciente. Okay. Y pensando... Ojo, y estamos hablando de Iberoamérica, que ya, no sé si coincidís, no tenemos mucho que envidiarle a mercados más maduros como Norteamérica y Europa. No. Dejemos de lado Asia un rato, porque Asia tiene mucho más volumen. Correcto. Y si queremos ese volumen, yo me acuerdo que, y vos lo conociste a
Christopher Jones. Sí. Y él lo que decía, una de las cosas es que dame volumen y yo resuelvo todo, ¿no? Porque es un tema, los procesos, sí, tal cual. Si tenés volumen, se generan y se cumplen, ¿no? Y se optimizan, pero sí, tenés que tener volumen. Sí, yo creo que no tenemos nada que envidiarle a otros mercados más maduros. Es más, hoy, te lo digo así, yo mismo estoy, creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es ver qué es lo que está funcionando en otros mercados, o quizá lo que no está funcionando en otros mercados, incluso más maduros, pero pensarlo desde el contexto latinoamericano. ¿Qué tipo de redes retail, redes logísticas tenemos acá? ¿Qué mercado estamos atendiendo? ¿Cómo es el comportamiento del consumidor acá? No es la misma respuesta que podemos dar. Entonces, digo, para no ponernos en un plano inferior de madurez, lo que sí tenemos que cambiar es la respuesta que nosotros damos a ese mercado. Y ese es uno de los momentum. ¿Qué otro momentum sumarías? Porque yo te voy a challengear, no te vas a llevar el casco tan fácil. Yo me imagino que no me lo voy a llevar tan fácil. A ver, creo que hay un momento que estamos viviendo hoy, claramente, que nos está reconfigurando en todo sentido, pero que no arrancó hoy. Hoy podemos hablar, digamos, lo presentábamos en la charla hoy, cuando hablábamos del comercio más personalizado, más contextual, que no arrancó hoy, digo. Entonces viene si queremos, los datos, el business intelligence, el data driven, empezar a medir y tener los datos, y los datos, esos petrodatos, empezar a usarlos para generar valor, se viene hablándose bastante. Hoy tenemos más ejecución. Hoy tenemos más capacidad de ejecución, tenemos más métodos, más herramientas al alcance de... Pero me lo tenés que, acordate que te lo tenés que... los libros se escriben a partir del aporte de ustedes, y el aporte tiene que ser bien, en este caso, alineado a lo que es operación y logística, ¿no? O sea, ¿cómo esto te impactó? Porque está bien, vos decís, y me imagino que estás hablando de inteligencia artificial. Correcto. Pero ¿cómo eso te impacta dentro de la madurez del ecosistema en estos 25 años? Bueno, en términos de logística, que te diría, yo arranco en logística en el año 2010, 2011. Completamente ignorante de logística, pero digo, hice un aprendizaje acelerado, ahí me convertí, diría, mucho más en ingeniero, y digamos, fue precisamente el acompañamiento desde pasar quizá lo voy a describir en estos términos, 2 modalidades básicas de entrega que en ese momento se ofrecían, y de pensar la logística únicamente como logística de distribución, a entender precisamente que es una cadena, ¿okay? Que es una cadena de procesos, tareas que se van ejecutando concatenadamente, y que todas inciden en la experiencia del cliente. Entonces, yo creo que hubo un cambio, sobre todo después de los grandes players que entendieron esto, como puede ser Mercado Libre, que empieza a hablar masivamente ahí de te diría que sí. Entonces, pero fue mucho después. Mucho después. Yo te diría Mercado Envíos empezó en 2015. Sí, 2014, 15. Entonces, diría un Argentina. año 2010 donde la logística empieza a ser un aspecto clave, se empieza a desarrollar como un driver necesario para el crecimiento del sector. En la segunda instancia, cuando ya empezamos a hablar de fulfillment como proceso continuo, que lo situaría más para mediados de la década, alrededor del 2015, que es donde las empresas también empiezan a tomar conciencia. Empieza a ver lo full commerce, empieza a tener también un rol importante. Ahí te voy a meter en el medio de las super apps, ¿dónde me las metés, no? Porque las super apps, creo que en el tema de logística fueron un cambio, un antes y un después. Yo no recuerdo ahí cuándo fue que aparecieron las... Si querés, fue una evolución de las cuponeras. Sí, ¿te acordás que las cuponeras tuvieron un rol muy importante? Y después las super apps, lo que vinieron a hacer con todo el modelo de comercio colaborativo, traer una solución que fue muy discutida prepandemia. ¿Te acordás que hasta intentaron prohibirla? Todos los modelos colaborativos de, por ejemplo, Uber, en varios países y ciudades está prohibido, pero gracias a esas super apps no la pasamos tan mal durante la pandemia. Imagínate lo que hubiera sido. Pero
Antes de eso, y creo que es importante acá destacar, lo que con Norbert estamos hablando y quiero que todos entiendan es que hoy el retail y marca que quiera y el emprendedor que quiera ser moderno, que quiera ser realmente un unified commerce, de comercio unificado, tiene que lograr splitear a nivel de SKU, de cliente y de metro cuadrado, los 4 momentos más importantes que tiene este journey entre la oferta y la demanda y la oferta, que es cómo te encuentran, ¿está bien? O sea, por dónde te compran, o sea, canales directos, indirectos, marketplace, tu propia tienda, tu tienda física, tu tienda online, tu participación en un TikTok, en el TikTok Shop, en Instagram, en donde sea, en social selling, donde sea. El segundo es cómo te pagan. ¿Está bien? Como terminas cerrando la transacción, que puedas vos ahí reservar stock y asignar ese stock, ese SKU, a una persona y a un lugar donde se piquea y donde se entrega, y después hacer el fulfillment en la logística, ya sea con fulfillment propio o tercero, sí, o con logística propia o tercera, ¿no? Con última milla propia o tercera. Esos 4 momentos del journey, si uno frota la lámpara y sale genio, lo ideal es que vos puedas splitearlo a estos 3 niveles, ¿no? SKU, cliente y metro cuadrado. Entonces, con eso vos ahí sos realmente comercio unificado. Sí, y de hecho te escuchaba y hay una palabra que siempre ahora no te escuché, pero que siempre mencionabas location. Sí, location. Antes era location, ahora es operación y logística, ¿no? Pero cuando te escuchaba siempre, yo el concepto de location precisamente lo asociaba a operación y logística, porque hablabas de los last milers como evolución de las componeras, y básicamente el objetivo es conectar oferta y demanda, pero basado en proximidad. Exacto. Y eso, en términos de red logística, tiene un poder enorme. Vos hablabas de, por un lado, accesibilidad, o sea, cómo accedo a la oferta. Hay que desarrollar oferta. Sí. Ese no es, mi trabajo. Yo acompaño, genero capacidades, sí, pero no es no es mi expertise. Ahora, yendo a la disponibilidad, una vez que el cliente accede al canal y transacciona, fue al SKU, como decís, asegurar la disponibilidad de ese producto que está buscando el cliente en un determinado lugar, en un determinado momento. Eso es logística. Okay. Y ahí es donde digo, hoy estamos en un momento donde podemos construir eso de manera distribuida, porque podemos pensar en red, red propia o red tercerizada, como mencionabas, pero hoy la tecnología nos facilita mucho más poder construir esa capacidad de dar accesibilidad a través de canales, pero asegurar la disponibilidad del producto, y después, fundamental, un momento más, si querés, que es la concreción, la entrega de valor. La última milla, pero por eso dividimos en estos 4 momentos. Bueno, tenemos los 3 hitos. Para mí, lo que quiero ahora es, ¿cómo ves el ecosistema? Viste que hablamos mucho de flywheel, sí, ¿no? De ese volante que se van desarrollando, cada vez más jugadores que van abriendo sus ecosistemas para terceros, los modelos B2B2B o B2B2C, jugadores, si querés, tradicionales y jugadores no tradicionales, que de repente tenés, vamos a ir a un caso de Chile, un Copec, claro, que empieza a ver que su metro cuadrado también tiene un valor muy importante, y de repente tenés un Envía-Bev, como acá estamos en Paraguay, que tenés un Cervepar, que de repente abres todos sus puntos y tiene un BIS y desarrolla un TADA, tenés un Arcor, tenés, claro, un montón de jugadores que empiezan a abrir sus flywheel para sellers, para marcas, para retailers, y para poder aprovechar ese activo que desarrollaron, ¿no? Esa cadena de valor. ¿Cómo lo ves eso impactando en todo lo que hablamos, ¿no? Porque pasa a ser un jugador más en el cual vos como oferta podés montarte, y como demanda podés usarlo. Ahí, y viniendo del mundo retail, creo que es un desafío enorme. Lo hablábamos cuando planteamos estas estrategias de comercio unificado. Obviamente es un desafío, sobre todo a nivel de arquitectura organizacional. Yo creo, que el retail más tradicional
tiene por delante este desafío de reconstruir su arquitectura para que pueda interactuar de manera más fluida, más abierta, con otros jugadores que lo complementan en una determinada línea o unidad de negocio, quizás le compiten en otro. Bueno, primero ahí decís que hay un tema cultural de por medio, de apertura, que creo que la pandemia nos obligó a ser más friendlies y abiertos a lo colaborativo, sí. Porque antes lo veías más complejo, decir, ¿cómo por ahí me monto en un competidor para hacer mejor mi propuesta de valor hacia el consumidor final? Hoy creo que eso está abierto y a su vez los otros jugadores, los que tienen ese activo, que no lo estaban explotando, y yo digo, acá es el petrodato, claro. El petrodato y este flywheel entre metro cuadrado, SKU y clientes, se dieron cuenta, porque otros retailers lo están haciendo y lo mostraron, y Walmart es un ejemplo claro, pero así tenés un Magazine Luiza, tenés un Frávega, tenés un Mercado Libre que lo ha desarrollado, sí, pero correcto. Yendo a jugadores tradicionales, para mí el más impactante, si querés, es un Copec o un Oxxo o un BIS, un Ambev, muestran que hay que, y lo dice muy bien una consultora que es Bain, que los retailers y marcas que desarrollen su flywheel, en el 2030, el 70% de sus ingresos no van a venir por lo que venden hoy. Por lo que venden hoy. Bueno, mira, y de paso, si me permitís el chivo, hay un concepto que lo aprendí en la maestría de marketing digital. Ahora se llama Maestría de Marketing Digital, Negocios e Inteligencia Artificial, altamente recomendable, de la Universidad de Buenos Aires, que, by the way, podrías terminarla, ¿no? Presentar tu trabajo integrador final, así tenés tu segundo título de magíster. Bueno, yo tengo el 70% del trabajo hecho, nunca lo terminé de presentar, que habla precisamente sobre platformizar negocios, pero partiendo de cómo reconvertir un negocio tradicional en una plataforma. O sea, no es ni nada menos que un ecosistema. Un ecosistema vivo, ¿no? Que transforme ese petrodato, ese dato en petro, pero que traccione, que genere una gasolina, que traccione algo que genere valor o impacto, ¿no? Bien, entonces ahí... Y que lo pueda compartir. Sí, que lo pueda compartir, obviamente, porque como o lo pueda abrir, ¿no? Es colaborativo, sea interoperable. Exactamente. Sí. Esto, o sea, básicamente obliga a que las empresas... Hoy ya tenés modelos tradicionales, que Retail Media es uno. Es uno. Y hoy ya tenés su modelo y tenés redes de Retail Media. Entonces, eso es como que retroalimenta positivamente el ecosistema sin depender de activos físicos propios. Yendo a las dos palabritas, que es la descategorización, cuando uno sale de lo que normalmente o de lo que tradicionalmente vende, corre el foco del producto y se centra en el cliente, se centra en la experiencia. Entonces ahí viene, si se quiere, la segunda parte, que es la recategorización. ¿Qué más le puedo ofrecer? Que haga sentido con la experiencia que ya le estoy brindando, o que incluso la destaque mucho más. Tenemos el caso, hace poquito, yendo al caso de Copec, por ejemplo, un caso más cercano para mí en Argentina, YPF, donde es la cadena número 1 a nivel país que vende café, y el punto físico, es una estación de servicio. No, y una recurrencia. Entonces, y una ubicación que genera mucho valor, ¿no? Bueno, esos son los llamados de atención para empezar a construir un flywheel. Eso es lo que nos está dando la pauta de que hay mucho más ahí que podemos explotar, y que no hacerlo a puerta cerrada, sino que lo podemos hacer de manera colaborativa. Entonces, yendo a ese caso, Copec, por ejemplo, poniendo... ahora están en la etapa de lockers, pero poniendo lockers, entonces funciona como puntos de pick-up y drop-off, con lo cual resuelve también una necesidad desde la logística inversa, que no deja de ser todavía un desafío. Muy entonces, ¿por qué? Porque la pone en un nivel de conveniencia. No recuerdo ahora cuántos puntos tiene Copec en Chile. Con los que tienen con la empresa de logística son más de 3.600. Bueno, es un montón. Entonces ahí hablamos del primer
paso que me decía accesibilidad. Sí. Entonces ya... Sí, esa capilaridad que te permite reducir costo, porque lo más interesante es que con eso reducen la entrega en casi un 60% de lo que cuesta hoy, ¿no? Claro. Porque tienen eso, están aprovechando ese metro cuadrado y la cercanía con el cliente. Pero sabes que los podcasts, si nos están escuchando por Spotify y si nos están viendo video podcast, son tiranos, así que no el tiempo es limitado. Sí. Tenemos que ir cerrando y para cerrar lo que me gustaría es que resumas en una frase estos 25 años que te salga del estómago, de las entrañas. ¿Cuál sería esa frase? En lo personal... como lo hayas vivido como ingeniero de las escuderías de Fórmula 1. Bueno, como se vive quizás yo nunca corrí una carrera, pero pensaría que es como se vive, donde hay momentos donde uno los vive con máxima tensión, pero buena tensión, porque sabe que está construyendo algo para que perdure, algo a futuro. Y después también hay momentos de calma, y esos momentos de calma también hay que saberlos aprovechar. Para los que estamos en comercio electrónico, logística, retail, los momentos de calma a veces nos chocan porque estamos acostumbrados a la adrenalina de la carrera. Del piquear, ¿no? Exactamente, pero bueno, los momentos de calma también sirven como para hacer estos ejercicios que mencionaba recién, quizá de descategorización, recategorización, entender cómo construir un ecosistema de manera colaborativa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que si lo tengo que resumir ha sido como una carrera. Mi amigo Norbert, un placer. Gracias. Si les pareció interesante esta entrevista para Líderes por 25, vean las próximas que realmente son imperdibles. Los protagonistas de nuestro ecosistema les cuentan de primera mano cómo llegamos a estos 25 años con este objetivo que tiene Génesis de un futuro digital. Recuerden, pueden ingresar a todos los libros ingresando en genesisfuturo.digital. De entender el pasado para dominar el presente y surfear, montar lo que son los tsunamis que vamos a tener a futuro. Así que aprovechen y seguimos con más iLíderes por 25. Gracias. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.